Bienvenidos a Mainnovate, el podcast en minería líder en Hispanoamérica, donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Fred Camus, Francisco Rubina y Emilio Limeller, sus especialistas mineros. El día de hoy, la verdad, estamos súper contentos de comenzar ya nuestro tercer ciclo. Damos inicio a la tercera temporada de nuestro podcast. Estamos súper contentos con los resultados que hemos tenido, gracias a ustedes, nuestra audiencia y por supuesto la gran calidad de los invitados que hemos tenido, nos han posicionado como el podcast número uno de minería en Hispanoamérica y más aún estamos muy orgullosos de ubicarnos por segundo año consecutivo en el top 10% de los podcasts más vistos en Spotify a nivel global. Así que estamos muy contentos con eso, de no solamente aportar desde nuestra perspectiva quizás más especialista, más minera, sino también hoy en día estamos llegando a audiencias mucho más amplias. Así que muy feliz con eso. Y en esa misma línea de tener cada vez mejores invitados, hoy contamos con Dominique Viera, la actual presidenta de APRIMIN, que es la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, una tremenda invitada, una voz y referente sin duda de lo que es la minería de hoy y la minería del futuro. Dominique ha sido no solamente presidenta de APRIMIN, sino también ha sido consejera en Sofofa, ha sido vicepresidenta de operaciones en Metaproject, ha tenido también un rol muy activo en Mininnova, ha sido directora de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, es ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un magíster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y también cuenta con mucho reconocimiento. Dentro de los últimos, ha sido empresaria destacada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ha sido mujer destacada en minería por el Ministerio de Minería el año 2018, se ha ganado un premio al Women Economic Forum de 2018 y también ha sido líder de referente empresarial por la equidad, también del Women Economic Forum en el año 2021. Así que muy felices de tenerte acá, Dominique. Bienvenida a Mainnovate. Uy, muchas gracias por la invitación y tremenda introducción. Espero que esté bien entretenido, así como la introducción que hiciste. Nos gusta destacar a nuestros invitados. Es importante que nuestra audiencia conozcan su trayectoria. Y especialmente, Dominic, me sumo a las palabras de Milo. Estamos muy contentos de tenerte en este capítulo, porque has cumplido un rol fundamental dentro del ecosistema minero, articulando, fomentando el emprendimiento, siendo la cara visible de los proveedores de minería, los cuales están dando saltos exponenciales con lo que está requiriendo la industria minera hoy en día. Y englobando todo esto, me gustaría que les contara a nuestra audiencia cómo llegaste a la minería y por qué. Bueno, yo creo que los que me conocen saben que yo vengo de una familia minera. Mi abuelo era pirquinero y desde chiquitito llevaba a mi papá y mi papá me contaba que tenía 7 años y lo metió a una mina que se llamaba Los Sapos y él jugaba con los sapitos adentro. Mi papá es ingeniero civil en minas, siempre metido en la minería y además como con esa, ¿cómo se puede decir? Siempre yo lo escuché de chica, no solamente hablar de minería y de los explosivos y que quedáis atrapados, cosas que para mí era súper choro y hoy día me doy cuenta que hay mucha gente que no lo encuentra choro, pero yo lo encontraba súper entretenido. Entonces siempre quise como ligarme a ese mundo y ¿cómo se llama? Y además con esa beta como un poco más, entre comillas, social. Porque siempre me decía él que uno tenía que preocuparse como de devolver la mano y lo que el país necesita y que de alguna forma siempre terminaba siendo la minería, ¿verdad? Porque Chile necesita de la minería para crecer. Entonces, por ahí me fui y volví, como que en una época no quería seguir en minería, pero terminé acá y la verdad es que muy feliz. Es inspirador, yo creo, trabajar en minería. A ustedes les toca. Sí, sin duda. Ahí también algo que siempre nos gusta destacar, de que la minería se necesita en perfiles bien diversos, de que la minería es el motor del país. Y bueno, tú eres también colega mío, yo también soy ingeniero comercial, que a Ah, veces, muchas veces como que la gente no asocia este tipo de roles más de negocio con la minería, piensan que la minería es algo mucho más técnico. Y la verdad que, bueno, tu carrera ha sido espectacular en términos de la minería, has logrado grandes cosas y desde un rol quizás más de negocio que técnico. Y eso demuestra en el fondo que existe esta caída. Y hoy en día tú lideras principalmente, básicamente todos los proveedores de la industria a través de Aprimin. Y ahí me gustaría saber cuál es el rol que hoy en día están jugando los proveedores dentro de esta industria que es el motor de la nación. ¿Cómo están conformando una minería que sea
más sostenible, más innovadora, más resiliente, con estos perfiles diversos? ¿Cómo están atrayendo un poco ese talento? Mira, lo primero que yo creo que hay que sacar a veces de error a la gente que no está en minería es pensar eso de que la minería son geólogos o mineros solamente, o esas carreras como, entre comillas, más duras de la extracción, del explosivo. Porque en realidad la minería tú sabes que es una industria que tiene, o sea, tú sacas el mineral, por supuesto, pero de ahí lo tienes que transportar, entonces necesita puertos para la gente, temas de hotelería, la gente además necesita temas médicos, alimentarse. Entonces, mientras vas construyendo plantas, necesita constructores. Es un mundo que en realidad yo creo que necesita de todo tipo de profesiones y oficios. Entonces, también hay que entender que Chile se desarrolló hoy día, la gran minería del cobre que tiene nuestro país fue gracias a que más o menos en los años 80 comenzó esta posibilidad de traer proveedores y se empezaron a sentar proveedores extranjeros que trajeron tecnología, luego se fomentaron la privatización de empresas chilenas, qué sé yo. ¿Y esto qué es lo que hace? Que las mineras se dediquen de alguna forma que se entienda bien a hacer su trabajo de extraer, pero existen otras empresas que se empiezan a especializar en cositas que cuando tú estás en el universo muy amplio no puedes hacerlo. Entonces, hay gente que se especializa en correas transportadoras, otros que yo me especializo, bueno, en distintas cosas. Entonces, sí empiezan a hacer esta gran industria hoy día los proveedores, que además da mayores empleos incluso que las compañías mineras contratando directamente. 3 de cada 4 empleos hoy día en minería los dan los proveedores. Entonces, cuando lo pensamos de esa forma, como para ir cerrando esta pregunta que a mí me parece espectacular para que se entienda, la minería no necesita solamente estas carreras que van directo, digamos, a la roca, sino que también necesita periodistas, médicos, abogados, porque todo esto tiene que funcionar en base al contrato y cosas así. Y por supuesto, ingenieros comerciales, gente que sepa un poco de cómo se vende el mineral en las bolsas. Por supuesto, no solamente son los ingenieros comerciales, pero todo este mundo, al final, ¿qué es lo que pasa? Que al menos yo trato de llevar el mensaje para los jóvenes sobre todo, de que no siempre la minería es únicamente trabajar en jornadas de turno, tener estas carreras duras. Existe un mundo aún más grande de oportunidades si te gusta desarrollar startups, inteligencia artificial, datos, un montón de otras cosas. Y más aún que trabajando tal vez en la minería directa. Y eso se desconoce. Entonces yo creo que eso en gran parte es el trabajo que hoy día estamos haciendo a nivel comunicacional, entre otras cosas. Sí, sin duda, y para nuestra audiencia un poco y englobar lo que tú comentabas, la minería hoy en día representa entre el 11 al 12% del Producto Interno Bruto de Chile. Es decir, sin duda es la industria que moviliza al país. La minería del cobre por sí sola es entre el 8,5 al 9%. Y Y lo que sabías que mencioné, sube al 30 si tú consideras los contratistas, por correcto, ejemplo, y las correcto. empresas de servicio. Sí, y eso justamente era lo que iba a comentar. Lo que Ah, tú mencionabas sobre la cantidad de personas que emplea la industria. mm, Y ahí efectivamente el empleo directo de solamente las compañías mineras es aproximadamente el 3% del empleo nacional. Pero cuando sumamos a los proveedores, ya se eleva a un 9 al 10%, es decir, casi una de cada 10 personas trabaja en algo relacionado a la minería. Así que sin duda es una industria que moviliza, es una industria que genera empleo, genera innovación y que bien lo mencionas tú. Para eso es necesario todos los perfiles que son muy diversos. Como bien dices tú, hoy en día la industria está generando tecnología, está generando innovación. Primero comenzó importando la innovación desde el extranjero, como mencionabas tú, en la década de los 80, pero hoy en día ya hace bastante tiempo estamos generando y exportando tecnología. Y ese es un rol que sin duda va a tomar cada vez más relevancia, pasar desde una industria netamente extractiva hacia lograr esta unión entre los proveedores y las compañías para poder generar de forma conjunta nuevas innovaciones y nuevos desarrollos. Nosotros tuvimos dentro del podcast a Constanza Moraga, también de parte de Aster, que es una de las sí, aceleradoras que está siendo apoyada por Minera Escondida, y eso grafica este ejemplo de cómo los distintos entes de forma conjunta podemos generar mejores servicios, mejores innovaciones para aportar mayor valor a la industria. así es. Además que, así como tú lo mencionabas, de estas aceleradoras, hoy día la industria minera tiene desafíos tan grandes, además que yo creo que nadie, o sea, el chileno normal no dimensiona cuando nosotros hablamos de mega minería el tremendo tamaño que tiene a nivel mundial.
no solamente por tener las mayores reservas del mundo, sino por la capacidad de producir que nosotros tenemos como país. Entonces, estos montos que uno piensa que de repente uno lo ve tan lejano, porque claro, yo a lo mejor vivo en el sur y estoy un poquito más lejos del tema minero, uno piensa que no te afecta, pero en realidad esta minería, digamos, o esta industria ha permitido el desarrollo, por ejemplo, de estas tecnologías de desalación. Ahora tenemos la ciudad de Antofagasta como una de las primeras ciudades en el mundo, creo que es la primera, en tener 100% agua desalada y agua que de alguna forma se financia a través de esta industria. Entonces, esta industria de alguna forma moviliza recursos que permiten el desarrollo incluso de otras áreas y trae también tecnología que tal vez en un comienzo no fue pensado para la minería en sí, pero hoy día resulta que sí nos sirve. Y estas aceleradoras y los centros de pilotaje nos permiten probar ideas y de hecho la minería para los distintos desafíos siempre está buscando mentes creativas que de alguna forma hagan este match. Y uno a veces a lo mejor, por ejemplo, yo pienso en un biólogo marino, gente que piensa que no tiene tanta relación con la industria minera tan directamente, pero nosotros hoy día los necesitamos para poder hacer proyectos que además sean planetariamente sustentables, porque además Chile adhiere al Copper Mark, que es lo que nos permite seguir vendiendo cobre en la Bolsa de Metales de Londres en el futuro, porque ya no vas a poder transar si no tienes este Copper Mark. Entonces, eso significa que tenemos que llevar tecnologías aún más limpias y los desafíos son miles. O sea, es cosa de que ustedes vean. Y hoy día yo creo que el desafío que nosotros tenemos es un poco quitar estos mitos que tiene la minería, este susto, esta como mala prensa, entre comillas, que puede que en el pasado la hayamos ganado, no puedo decir que no, pero, pero de alguna forma volvernos una industria atractiva para los jóvenes, para los desarrolladores, para los soñadores, y que vengan acá. Y muchas veces, a lo mejor, que no toquen la puerta necesariamente de las mineras, sino piensen en los proveedores que, que desarrollamos esta tecnología, porque nosotros nos tenemos que especializar en un nicho para poder, de alguna forma, dar esa señal de que soy mejor o soy distinto que mi competencia. Y muchas veces nosotros estamos buscando tecnologías para poder generar esa diferencia. Y nos cuesta llegar a los desarrolladores y, ¿cómo se llama? Y hay todos estos grupos de innovación que nos permiten un poco ir conociendo qué es lo que están haciendo. Sí, ahí creo que tocaste un punto, bueno, varios puntos súper relevantes. Uno de ellos es, efectivamente, tenemos que volver a la industria minera más atractiva. Para eso, efectivamente, tenemos que darla a conocer. Mucha gente hoy en día piensa que la minería todavía es el pico y la pala y es romper piedra dentro de un túnel. Y no, hoy en día la industria genera tecnología, genera innovación, genera capacidades distintas. Como bien dices tú, es hoy en día un movilizador dentro de la transformación del uso, por ejemplo, del agua desalada en vez del agua continental, el uso de energías renovables. Y todo eso también está dentro de una gran necesidad que tiene el planeta completo, que hoy en día está satisfaciendo la minería, que es la transición energética. La transición energética surge debido a que en el año 2015 se firma el Acuerdo de París, donde se acuerda que se va a dar un límite al calentamiento global de 1,5 grados. Es decir, que necesitamos reducir las emisiones de CO2. Y para eso necesitamos más minería, porque los elementos, los minerales críticos o estratégicos que de alguna manera posibilitan esta transición son solamente viables a través de la industria extractiva. Entonces se nos produce este doble desafío. Por un lado necesitamos estos minerales, pero por otro lado tenemos que extraerlos de forma mucho más sostenible. Ahí yo sé, Fred, que tú vas a comentar un poco qué son los minerales estratégicos. Sí, totalmente. Mira, los minerales estratégicos son estos minerales, estas materias primas esenciales para el desarrollo industrial, tecnológico y, como tú dices, en esta transición energética. Y dentro de esta mirada quizás más económica de la minería, tenemos claro que los proveedores son claves en esta cadena de valor del negocio minero, porque al fin y al cabo, si nosotros la analizamos, nos ayudan bastante a externalizar procesos, porque al fin y al cabo el objetivo de la compañía es extraer la materia prima que están buscando. Y en esa externalización de los procesos, nosotros mitigamos riesgos y disminuimos los costos. Entonces ahí todo lo que tú comentas, Dominic, de tanto proveedores en base tecnológica como no base tecnológica que van con un enfoque especializado, son claves. Entonces es ahí donde yo quiero enfatizar cómo podemos hacer que estos minerales críticos que son claves para combatir el calentamiento global son una oportunidad
para nuestro país o representan una oportunidad para nuestro país y la región. ¿Qué opinas tú sobre eso, Domi? Yo creo que es más que claro que hoy día es una gran oportunidad. Partiendo por el cobre, porque siempre hablamos del litio, ¿cierto? Porque tuvo su momento de oro hasta hace poquito, y uno habla de que puede venir el sustituto de las baterías y todo lo demás, pero da lo mismo, al final del día todo lo eléctrico se mueve en cobre, y aunque lo intentan, no han podido encontrar un sustituto que sea económicamente viable al cobre. Entonces, mientras eso pase, nosotros tenemos que aprovechar de seguir extrayéndolo, así como también el tema de las tierras raras. Pero ahí entramos en un tema también que es un poco, tiene doble filo, tiene un tema político y social. Uno, porque hoy día tú sabes que todas las comunidades donde, por ejemplo, lo que pasa en el sur con el tema de las tierras raras, en la región del Biobío, le tienen miedo a la minería. Por supuesto, uno le tiene miedo a lo que desconoce, y más aún cuando somos, ¿por qué es lo más famoso en minería de Chile? Por el rescate de los 33, que además fue una tragedia, o sea, no es una historia, digamos, de éxito precisamente. Entonces, la gente no lo conoce y le da susto. Y hoy día, además, los mineros más antiguos, yo creo que no eran muy buenos comunicadores. Entonces, había una distancia entre lo que era la sociedad y las comunidades y las mineras, que hoy día ha hecho que haya como que esté costándonos retomar estos diálogos, por así decirlo, y que nos crean. Y hoy día hablamos mucho de la licencia social para operar, y lo necesitamos a la hora de empezar nuevos yacimientos o de expandir ciertos proyectos que ya están andando. Y por otro lado, tenemos el gran problema del que se habla mucho, que son los permisos. Que en Chile no puede ser que un proyecto minero, un proyecto de gran envergadura, esté tomando entre 7 a 10 años en llevarse a cabo. Eso quiere decir que si hoy día yo empiezo a hacer los trámites, recién para el 2035 estaría pudiendo empezar a construir o a hacer mi proyecto. Entonces, es cosa de ver lo que pasó ahora con Anglo American, que todavía no parten, porque todavía tienen ciertas partes del proyecto que tienen trámite. Entonces, el planeta necesita la minería, pero nosotros también tenemos que, de alguna forma, y es lo que está pasando, ponernos de acuerdo entre todos los actores que trabajamos en minería para hacerlo responsable, no necesariamente bajar el control de nuestras operaciones. O sea, tenemos que ser creíbles y medirnos. Hoy día existe la tecnología para poder hacerlo, y por otro lado, la autoridad tiene que de alguna forma soltar ciertos procesos que originalmente se hacían de papel o de alguna manera mucho más burocrática, porque si no, independiente del proceso, nos va a costar. Y eso también es al final una traba que le toca a los desarrolladores, porque este problema de la permisología no es de los grandes, es de todos, grandes, chicos, todos tenemos que sacar los mismos permisos. Y si no, es cosa que veas, por ejemplo, cuando tú tienes una propiedad minera y quieres empezar a operar, todo lo que le cuesta a un pequeño minero. Y además peor porque tú no tienes a veces los recursos para poder contratar una oficina abogada o alguien que te oriente. Entonces existen, por supuesto, en los ministerios gente que apoye. Yo digo, estamos trabajando para allá, pero el problema de la permisología desalienta, digamos, no solamente a los grandes, uno piensa que siempre todo es macro, sino también a los más pequeños. Entonces, yo creo que hoy día es un mal que no solamente tiene nuestro país, sino Sudamérica, y en el que tenemos que seguir trabajando para poder desarrollar estos proyectos. Sin duda, y yo hace pocos días estuve dando una charla en la Universidad de Concepción, justamente sobre el tema de minerales críticos, estratégicos y la oportunidad que representan. Y justamente una de las preguntas que me hizo uno de los alumnos fue sobre el tema de la permisología. Y la imagen que eh, él tenía y que quizás refleja el pensamiento que pueden tener mucha gente, muchas personas de la audiencia, es que lo que están exigiendo las compañías mineras y la industria respecto de mejorar la permisología es que sean permisos más laxos. Y ahí yo quería aprovechar de comentar de que el espíritu de la industria va otro Por camino otro lado, por otro sí. camino totalmente, diametralmente opuesto. Muchas veces la gran minería ocupa los estándares que son más exigentes. Normalmente los estándares internacionales son los utilizados, que son muchas veces mucho más exigentes que la norma nacional. Lo que busca la industria es tener certeza, es poder tener una trazabilidad de cuáles son los procesos y cuáles son los tiempos asociados a las obtenciones de ciertos permisos. Poder integrar ventanas, tener ventanillas únicas, por ejemplo, para la adquisición y procesamiento de los permisos. Ese es el camino que estamos buscando como industria, y ahí seguramente, Domi, tú estás también en la misma línea.
no hacia reducir las exigencias, por el contrario, la minería y la industria, nosotros sabemos de que necesitamos hacer más minería de forma mucho más sostenible. Y ese es nuestro desafío y estamos siendo, yo diría, hoy en día la industria que impulsa eso. Pero sí necesitamos la ayuda efectivamente del campo político para poder hacer los procesos más eficientes y más transparentes. Eso es lo que estamos pidiendo, para que se entienda cuando hablamos de permisología qué es lo que estamos detrás. Sí, no, yo creo que hoy día además tenemos la suerte de que tenemos autoridades independientes que a uno le guste, no le gusta, comparto o no su opinión, pero hoy día las distintas cabezas, tanto de otras asociaciones, estoy pensando en Sonami, Consejo, los ministerios, tienen esta visión, los trabajadores, tienen esta visión un poco más de comunidad minera. Entonces, de alguna forma, y nos pasa en el Consejo Superior Laboral, que nos juntamos todos los actores como mineros, y que nosotros decimos, ¿sabes qué? Hay cosas, diferencias en las que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Porque es difícil, o por nuestras creencias, digamos, un poco políticas o de economía, nosotros no vamos a estar pensando lo mismo. Pero hay cosas en las que sí estamos de acuerdo, y en esas trabajemos. Entonces, un ejemplo, el tema de la permisología, te voy a dar un ejemplo súper concreto. Hasta octubre del año pasado, tú para sacar un permiso para trabajar en una jornada excepcional de turno, eso quiere decir un 7x7, que 7 días trabajo, 7 no, tú tenías que pedirle un permiso a la dirección del trabajo. Si tú lo pedías en Antofagasta, tenía que ir el código del contrato y el nombre del contrato. Si tú lo pedías en Atacama, tenía que ser solo el nombre del contrato, porque si te equivocabas, en una decían que era con código, en la otra no, y decían que se iban a demorar 45 días y el promedio que nosotros medimos en APRIMIN era de 90. 90 días para que te den, son 3 meses, para poder recién poner un pie en faena de un trabajador. Nosotros lo sufríamos más porque movemos más gente, digamos, que las mineras. Entonces, esos son los ejemplos de trámite. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si yo era de Calama, yo iba a dejar los documentos a la dirección del trabajo de Calama y ellos juntaban un montón de carpetas, además en físico, y la mandaban vía valija a las oficinas de Antofagasta. Y allá iban juntando papeles y ellos iban revisando de acuerdo al orden de llegada. Ahora, si yo no tenía mucha gente, era una empresa montajista, que tenía más apuro, pedía al tiro, iba a dejar los documentos y pedías audiencia con alguna autoridad de la dirección del trabajo para pedir que abogue que tu carpeta vaya antes. Pero esa era la forma, y hasta hace poco es la forma de operar. Entonces, y esto lo pongo como un ejemplo de éxito. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a molestar era por el tema de la jornada excepcional de turno en APRIMIN. Y en un trabajo que hicimos con el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, que estuvo Giorgio Bocardo, y la Dirección del Trabajo, ellos crearon una plataforma virtual donde ahora uno carga la solicitud y se está demorando 7 días y bajamos de 90 a 7. Entonces, y es algo tan simple como una form en una página y de alguna forma la información es la misma. Y tú validas lo mismo y tú subes los mismos exámenes médicos de cada trabajador. O sea, nadie está diciendo, estoy poniendo este ejemplo porque es el que más conozco la operación, pero nadie está diciendo que uno baje las normativas, como tú mismo decías, o en temas ambientales, en temas laborales, en cualquier tema. Pero sí que nosotros seamos más eficientes en la hora de los tiempos, porque hoy día hay mucha burocracia que pasa por eso, además porque entre los mismos servicios públicos no se ponen de acuerdo, no tienen un estándar. En uno te lo piden con el código del contrato, en el otro no, y por eso te lo rechazan. Y tú por eso no puedes operar. Y claro, ya te avisan a los 45 días y le tienes que hacer las correcciones y son 45 días más de espera. Entonces, eh, ese son ejemplos de lo que hablamos cuando hablamos de permisología y de exceso de trámite. Sí, sin duda, eso permisología tanto de proyecto como trámites para poder comenzar a la acción, por así decirlo, por comenzar que las cosas empiecen a suceder, evidentemente es como un cuello de botella, es algo que debemos trabajar, no tan solo el sector minero, sino que todos los sectores que queremos potenciar el desarrollo económico local en función de. Y acá hay hartas oportunidades estratégicas para Chile en términos de qué conllevaría esto. Porque, por ejemplo, nosotros si analizamos el potencial productivo y de reservas naturales, nosotros actualmente somos el mayor productor de cobre fino del mundo y el segundo mayor del litio. Entonces, acá es cómo nosotros podemos seguir posicionados en ese nivel, porque la política minera 2050 habla de cómo nosotros nos mantenemos en la ola. Y mantenerse número uno no es fácil. Tiene que haber un respaldo, una consistencia, un aparataje detrás, que yo felicito el trabajo que están haciendo en Aprimil
y felicito el trabajo también que han hecho en Innova con impulsando la tecnología y la innovación. Por otro lado, me gustaría hablar de cuál es la visión país en términos de dejar de ser quizás un país solamente que nos fijemos en extraer la materia prima y nada más, porque hay oportunidad para otros proveedores. Porque si no le damos el valor agregado, ¿qué pasa con esos proveedores tecnológicos? ¿Cómo podamos ya no ser tan solo exportadores de un commodity, sino de un know-how? Y acá a mí me gustaría comentar algo sobre otra oportunidad y un valor agregado que se menciona en la Estrategia Nacional del Litio, que es la misma estrategia propone que el valor agregado lo van a hacer mediante los procesos, la refinación local, investigación científica y la implementación de innovación tecnológica. Y eso es súper importante, porque al final vamos transformando y vamos madurando una industria que es nuestro motor hacia el desarrollo. Por último, a mí me gustaría comentar otra iniciativa que va en esta misma línea, que es lo que va a empezar a trabajar el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, el ITL, que busca articular todo esto, la investigación, las empresas, las startups, en poder no tan solo enfocarse en la minería, porque también tenemos un enorme potencial en generar energías limpias, por ejemplo, hidrógeno verde. Y por último, acá a lo mejor si se me queda algo, Pino me ayuda, en términos de liderazgo y diplomacia, nosotros según el Foro de Países Productores de Litio, lo que estamos buscando es avanzar en estrategias coordinadas para poder posicionarnos como un proveedor responsable y sustentable con respecto a este mineral crítico. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, que se ve como que uno habla de permiso y lo ve muy lejano al mineral crítico, todo tiene relación entre sí y si yo mejoro un aspecto, afecto al otro de manera positiva o negativa. Sí, además que dentro de lo que tú comentas, el hecho de que existan instituciones como el ITL, del que además Ana Primina estamos en el directorio, permite que tú sepas dónde tengo que ir. Porque yo creo que a todos los innovadores muchas veces les ha pasado que dicen, pucha, yo tengo buenas ideas, pero no sé dónde ir o qué fondo postular o cómo lo financio. Y tanto ese como, por ejemplo, los centros de pilotaje son buenas ideas para quienes están desarrollando innovación. Por otro lado, tal como dice Fred, Chile no se puede dormir. Nosotros tenemos al Congo respirándonos en la nuca. Nosotros, piensa, yo creo que hace unos 10, unos 5 años atrás, nunca Perú se imaginó que el Congo iba a ser el segundo productor de cobre en el mundo. Nunca. ¿Y qué es lo malo de todo esto? Da lo mismo, digamos, si hoy día tenemos demanda que al final nos va a beneficiar a todos como países. Lo malo de esto es que son países que normalmente no tienen una normativa medioambiental que sea, digamos, amigable con el planeta. Todo lo contrario, que se producen muchos abusos laborales, que no ocupan la mejor tecnología, digamos, para no dañar, digamos, la flora, la fauna. Entonces, todas estas cosas al final del día las recibimos todos. Por eso también yo a veces hago un llamado, ¿ah? Porque en el futuro puede pasar, y cuando hablan de esta amenaza de Trump, de que nos puede subir impuestos, bueno, Goldman Sachs y otras agencias dicen que probablemente de aquí a 3 años se va a duplicar la demanda de cobre. Va a ser mucho mayor que la que es ahora. Entonces, cuando la demanda es tan grande, a ti como comprador a veces te puede dejar de importar dónde la compro. Y de dónde viene, si viene de una mafia, de un lado oscuro, de un lugar donde, no sé, explotan niños. Hay cosas que no te va a importar porque las necesitas. Entonces, Chile, que hace una inversión por hacer el cobre bien, por respetar las leyes sociales, por tener bien a sus trabajadores, por desarrollar una industria, nos vamos a quedar en una materia prima y probablemente mucho menos competitiva a veces que locaciones como como China también, que es productor y que en algún minuto, dependiendo del precio, de la demanda, podría despertar efectivamente. Nosotros además solo vendemos concentrado. Hemos cerrado prácticamente 2 fundiciones. Últimamente una que es momentánea, pero estamos en proceso de echarla a andar. Y eso de alguna forma nos volvió un poquito más atrás en lo que es la industrialización. Entonces, hoy día existen varios proyectos, incluso estamos trabajando algunos con el Ministerio de Economía para desarrollar inversión extranjera en Chile y traer a estos productores mundiales, a veces de tecnología, a poner fábricas en Chile. Empecemos por eso, porque eso va a permitir que nuestros profesionales aprendan y puedan decir, ¿sabes qué? A mí se me ocurre un upgrade, a mí se me ocurre a lo mejor ponerle
inteligencia artificial a este proceso de tu fábrica y empezar un poco a industrializar nuestra matriz económica chilena. Entonces, pero eso no pasa porque un día despierto y yo digo voy a empezar a construir celulares en Chile. O sea, nosotros tenemos que hacer que Chile sea un país atractivo para el inversionista. Y hoy día un país que además, por ejemplo, no tiene las reglas claras, porque hace poco tiempo nomás tuvimos 2 intentos de constitución, de cambiarla. Nosotros somos un país que tiene un costo laboral que es mayor que el resto de los otros países, somos uno de los más caros del mundo. No tenemos tantos puertos como otros, o sea, hay un montón de cosas que no nos hace tan atractivos como otras locaciones. Entonces, y además los impuestos, hoy día nosotros tenemos royalty, tenemos un montón de Exacto. cosas. Y el royalty más alto para la minería en el mundo, Claro, hoy en día. claro. Entonces, por todo eso yo creo que hoy día nosotros tenemos que generar un ambiente de la inversión. Y con eso va a empujar los demás. Sí, ahí, y volviendo hacia lo que es la oportunidad, tú lo mencionaste súper bien y quiero englobarlo un poco con ese concepto. Hablamos de los minerales estratégicos críticos que en el entorno de la transición energética son principalmente el litio, el cobre. Voy a mencionar los que Chile tiene más potencial y las tierras raras. ¿Y qué se traduce eso? Que hoy en día lo que se proyecta es que al año 2030, y estas proyecciones las hicimos nosotros, me voy a poner el sombrero de gerente de PwC, las hicimos nosotros el año 2022, y a ese momento, el 2030, se proyectaba que iba a faltar un Chile en términos de producción, es decir, 5 millones de toneladas al año íbamos a estar cortos. Hoy en día esa cifra la estamos revisando, la vamos a publicar en el mes de julio, así que ahí les voy a avisar. Pero ya con el auge de la inteligencia artificial y los data centers, ese gap es mucho mayor. Por lo tanto, efectivamente hay una oportunidad que tiene un tiempo para poder desarrollarse. Es decir, necesitamos acelerar los proyectos porque tienen que entrar nuevas operaciones mineras para satisfacer esa demanda. No hay otra forma de hacerlo. Y efectivamente, como bien dices tú, Dominique, si las condiciones, los incentivos no están dados para hacerlos en Chile, esa demanda va a ser abastecida. Va a ser abastecida en otras regiones o en otros paralelos. Ya lo estamos viendo mucho en China. Hoy en día Xinjiang, que era una minera totalmente desconocida hace 10 años atrás, hoy en día se está posicionando como una de las mayores operaciones de mineras en el mundo. Hoy en día está en el ranking número 4 en cobre. Se ha posicionado súper rápido. ¿Y eso por qué? Porque han tenido estrategias que son más agresivas en cuanto a la toma de riesgo. Ellos asumen ciertos niveles de riesgo que son tolerables y se están transformando en una especie de startup, gran startup minera. Y eso te habla de cómo hoy en día también la industria quizás está pecando de ser demasiado cauta y tiene que darle un poquito más espacio a sus proveedores para que ellos sean quizás los laboratorios de prueba y puedan escalar las soluciones que generen dentro de las compañías mineras para ser más competitivos. Pero también la política tiene que hacer lo suyo. Tiene que tener, como bien decías tú, las reglas claras. Eso es lo que buscamos, reglas claras y eficiencia y simplicidad. Y no importa si es caro. O sea, yo me digo, Correcto. hoy día ya llegamos a un acuerdo en base al royalty. A mí no me gusta decir que ganó alguien. Yo creo que fue un acuerdo en que se vieron las partes mineras, también se vieron quienes impulsaban el tema del royalty y listo, llegamos a un acuerdo y de alguna forma el inversionista minero hoy día espera paz. Y el problema de todo esto, que no sé si a ustedes les pasa, a mí me apasiona el tema, es que hoy día con el problema de la permisología, además, tú dices, de aquí a 3 años, a 5 años, deberíamos tener el doble de demanda. Nosotros vamos a estar igual o peor porque la ley de mineral sigue bajando y no tenemos proyectos aprobados. Tenemos proyectos potenciales, la cartera de Cochilco la vimos, pero hoy día, de aquí a 3 años más, no tenemos capacidad para, por ejemplo, duplicar nuestra oferta. Ojalá lo pudiéramos hacer porque eso es bueno para nuestro país, empleo y para generar toda esta innovación que finalmente, tú sabes, que desde las mineras chorrea, digamos, a todas las empresas que trabajamos en el rubro. Y no tan solo en ese ámbito, también empezar a replantear cómo vemos el modelo de negocio minero. O sea, ¿cuál es la visión? O sea, ¿vamos a seguir con el modelo de extraemos el mineral, lo procesamos y lo enviamos hacia el extranjero? ¿O vamos a empezar nuevas formas de hacer las cosas? Y aquí entran varias cosas, como por ejemplo, crear productos con valor agregado. Por ejemplo, yo trabajé en una compañía que se llama San Jerónimo y nosotros teníamos un producto que se llama el AgroCooper. Y ese producto no tenía ninguna incidencia cuando el precio del cobre bajaba y subía.
Entonces era un ingreso quizás un poco más estable a partir de un elemento que venía del cobre. Podemos hacer lo mismo quizás con otras materias primas. Repensar en cómo es la cadena de valor, yo creo que es tarea de todos y no tan solo de las personas se especializan. Cuando hablo se especializan del que estudia ingeniería en mina, porque creo que en este panel soy el único ingeniero en mina, Sí, el civil de mina. sí. Pero es tarea de todos, para no de repente existe esa visión de que el civil de mina tiene que hacerse cargo de eso. No, yo creo que es tarea de todos. Porque si nosotros lo analizamos en la cadena de valor completa, si yo extraigo una tonelada con 1% de cobre y la proceso y la llevo a 30% en el concentrado, estoy multiplicando el negocio por 30. Pero si multiplico eso a un cátodo, le estoy llevando quizás a 99,9% de pureza, eso ya es multiplicarlo por 3. Y quizás de esa perspectiva, el mismo dueño del negocio ya no le es tan atractivo. O sea, me es mejor vender concentrados. Por tanto, ahí viene el repensar. Puede venir otra empresa que sea especialista en fundición, que venga con la tecnología de los alemanes, que hoy en día tienen fundición al lado de los jardines infantiles y no pasa nada en medio de las ciudades. Y aquí viene mi pregunta, Adobe, ¿cómo tú crees que es importante incentivar la inversión en innovación para retransformarse el negocio en sí? Mira, lo primero, hay dos cosas. El tema de ¿cómo se llama? De las fundiciones. Yo hace más de 10 años, una vez por un proyecto me tocó ir a Corea. Ellos tenían hornos, digamos, por así decirlo, no eran fundiciones, pero ellos ¿cómo que se llama? Quemaban el caucho. En donde tenían sensores que medían todas las partículas que salían al medio ambiente, al lado campo, ciudades, todo lo que te imagines. Y resulta que si sale una partícula más, esto lo medían ¿cómo se llama? Es como el Ministerio de Medio Ambiente allá. Llegaba la autoridad y te clausuraba. Eso era hace más de 10 años. Hoy día esa tecnología existe, pero no la están ocupando nuestras oficinas del Estado, por así decirlo. Nosotros podemos llevar ese control porque la tecnología está y para darle cierta seguridad y tranquilidad también a las comunidades. Pero las fundiciones que hoy día tenemos tienen más de 50 años, tal como tú lo dices. Y por otro lado, la invitación es entender que, así como tú lo decías, el 1% de mineral más todo lo que se genera de residuos, es que a veces la innovación no pasa solamente por hacer cosas tecnológicas. A veces la innovación pasa también por pensar los procesos de otra forma y pensar, por ejemplo, en lo que es la economía circular, que a lo mejor ese 99% que fue escoria puede ser material de construcción. Lo que es basura hoy día ya no es basura, lo podemos convertir en algo económicamente viable. No estoy hablando de que nosotros le rehusemos o que sea un costo necesariamente adicional, que a veces lo va a tener que ser, pero sí podemos reutilizarlo para que no generemos residuos finalmente y de alguna forma tú con eso también, si hubiese algún fomento, digámoslo más concreto, podríamos aprovecharlo. Pero nos pasa, voy a dar un ejemplo muy claro con una minera extranjera que está en la zona central, no puedo decir el nombre, eh, que ha desarrollado harto esta idea de economía circular. Y ellos, por ejemplo, los depósitos de relave y de otras cosas, lo querían convertir en material de construcción, pero resulta que para eso significaba inmediatamente otro proyecto y tenéis que pasar por los permisos. Entonces, ¿qué es más fácil, digámoslo así? ¿Tirarlo y hacer un cerro de basura o buscar estos procesos? Pero con lo que lleva 7 años o más muchas veces de permiso. Por eso el compromiso es de todo, porque al final está todo relacionado. Y el que no se produzcan estas innovaciones muchas veces es porque es más fácil seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. Y por eso es importante de alguna forma, yo he hecho el llamado y yo creo que muchos lo han tomado, alguna autoridad a sacudirnos y trabajar, digamos, para hacer más atractivo nuestro país a la hora de hacer proyectos. Si los proyectos son atractivos, van a ser atractivos para chilenos, para extranjeros, para los que quieran crear empresas, para todo. Pero para eso primero necesitamos estabilidad, seguridad, que es muy importante, que hoy día el tema de delincuencia, se roban cátodos. Los cátodos yo no los puedo reducir en el negocio de la esquina. Tiene que haber un sistema logístico complejo. Entonces, todas estas incertezas hacen que de uno o de otro, por ejemplo, yo digo, el Congo también es un país inseguro, pero es barato. Entonces, ante lo mismo, prefiero pagar menos. Puede que mi cargamento no llegue o llegue, no sé. Pero ante eso estamos compitiendo hoy día como Chile. Y nosotros que creemos que podemos hacer las cosas bien y controladas, tenemos que también buscar la forma de hacerlo
de alguna forma atractiva. Ustedes lo han visto, yo sé. Milo, por ejemplo, tú que tienes harta experiencia en proyectos. Sí, sin duda. Yo creo que de alguna forma los chilenos estamos pecando de dormirnos en los laureles, en el sentido de que sabemos de que tenemos las mayores reservas en el mundo, las comprobadas, se está explorando, eso puede cambiar en cualquier momento. Pero tenemos las mayores reservas hoy en día de cobre en el mundo y creo que nuestra capa política de alguna manera asume de que eso es suficiente. Y lo que estamos conversando hoy es básicamente, va en una línea distinta a eso. Recordemos que la minería es un negocio. Entonces, ese negocio lamentablemente también es altamente intensivo en capital. Por lo tanto, necesitamos grandes capitales. Y eso lo vemos en el portafolio de inversión que bien mencionabas tú, Dominic, que este año, respecto al anterior, tuvo un aumento considerable, de cerca del 24%, y se ubica como el portafolio de inversión más grande en los últimos 40 años, con cerca de 84.000 millones de dólares que se van a invertir de aquí al 2030. Pero ese capital está en juego, está en juego con lo que acabas de mencionar tú, de básicamente necesitan los inversionistas para invertir en este negocio que es altamente intensivo en capital, necesitan tener las reglas claras. Necesitan tener las reglas claras en el tiempo. Porque como bien decías tú, para echar a correr un proyecto minero desde que se detectó el yacimiento hasta que empieza a producir, en promedio, en Chile son cerca de 16 años. Y gran parte de eso es justamente la permisología. Entonces, tenemos que ayudarnos a seguir competitivos, tenemos que tener esas reglas claras, tenemos que ser mucho más eficientes para lograr que la minería logre el objetivo, yo diría también de eh, traspasar esos beneficios, esas externalidades positivas que a nosotros tanto nos apasiona al resto de la sociedad. Tenemos que darle ese espacio y que no sea, como ha sido hasta hoy en día, un poco la vaca lechera. Cuando nos falta recursos a algún lado, exprimimos a la minería porque ese capital se va a acabar. Va a llegar un momento en que vamos a exprimir tanto que ya no va a quedar que exprimir, porque los inversionistas, que son entes racionales e inteligentes, van a destinar sus dólares a otras latitudes. Y como bien decías tú, hoy en día en Chile tenemos estándares de primer nivel en el mundo. Y eso nos permite contar con las certificaciones que tú mencionabas, como de Copper Mark, que es básicamente el cobre verde, que podemos trazar la producción que se produce en el fondo con neutralidad de carbono. Pero eso no lo tienen otras latitudes y eso cuesta dinero. Y ese dinero necesitamos a los inversionistas que tengan que tener las reglas claras. Entonces, siempre llegamos como a esa vuelta. Y eso es algo que, gracias a ti, Dominique, es cada vez un poco más conocido. Tú eres sin duda una de esas voces que está poniendo estos temas en la palestra, que está hablando con los entes políticos de mercado, las empresas. Has sido de alguna forma un articulador de esta problemática y de sus soluciones. Así que por ese lado te quiero agradecer el día de hoy haber estado con nosotros hablando sobre estas temáticas. Y te quería dar, por supuesto, un tiempo para quizás dar alguna reflexión de cierre o de cuál es tu visión de lo que se viene a futuro dentro de la industria. Yo creo que hoy día, haciendo una reflexión, nosotros tenemos una oportunidad maravillosa como país y como sociedad también, porque al final, si le va bien a la industria, a la minería, genera los proveedores, genera puestos de trabajo, genera un montón de beneficios y de alguna forma el Estado también recauda más para poder hacer el programa que tenga en el bienestar social. Entonces, yo creo que hoy día necesitamos de la industria y tenemos que entender además que nuestro país, que vende hoy día materias primas, mientras más cobre venda, mientras más materias primas venda al extranjero, entran más dólares, se posiciona nuestra moneda, digamos, el transporte de cosas se hace más barato porque se compra el petróleo en dólares y al final eso afecta el precio de la canasta y lo comemos todos los días todos los chilenos. Aunque creamos que no nos llega y nos afecta. Entonces, y más aún, si nosotros no desarrollamos la minería, es difícil que Chile salga de esta trampa de estancamiento. Necesitamos volver a crecer y necesitamos hacerlo sumamente rápido, porque como conversamos hoy día, que fue muy bueno en este panel,
al demorarse tanto los proyectos, pasa que nosotros ya estamos, tú dijiste 16 años que demoran en promedio, y estamos 16 años atrasados, estamos recién hablando de que pasado, no sé, falta mucho tiempo para que nosotros podamos ver la bonanza de nuestros proyectos. Y el tema es que aún sin inversión o con inversión, muchos de estos proyectos de inversión no son nuevos proyectos, son para mantener la capacidad operativa que tenemos hoy. Entonces no estamos aumentando necesariamente capacidad, más que incluye a Dominga, que está difícil. Entonces yo creo que hoy día nosotros necesitamos que la gente conozca del proceso, defienda el proceso. Yo tengo una bandera de lucha especial contra las fake news, que es muy fácil que la gente caiga en esto. Y al final, ¿por qué grave el fake news? Porque de alguna forma la política o las leyes o los trámites que hoy día se hagan están influenciadas por la opinión pública y por esta licencia para operar que dan las comunidades. Entonces, ya no podemos como mineros, digamos, como industria minera o proveedores, quedar callados frente a lo que pasa cuando hay malos entendidos. Es importante que nosotros contemos de la tecnología, programas como ustedes hacen una labor educativa impresionante a la hora, y espero que llegue a mucha gente para que entiendan la importancia de la industria y cómo a todos nos afecta, que al final existan trabas para ella y nos afecta a nosotros como proveedores y como habitantes, digamos, de este país. Así que muchas gracias por la invitación. Me encantó el programa. Nosotros, me gustaría a mí cerrar con el concepto clave del capítulo que habla sobre la minería del futuro se construye sobre un ecosistema más colaborativo, innovador y sostenible, donde los proveedores tecnológicos desempeñan un rol estratégico como agentes de cambio y los minerales críticos se posicionan como pilares para la transición energética global. Esta transformación implica una integración profunda de tecnología emergente como inteligencia artificial, automatización, energía limpia y trazabilidad digital, que permiten aumentar la productividad, reduciendo el impacto ambiental y fortaleciendo la licencia social para operar, que fue lo que comentamos hoy día. En este contexto, la inversión en innovación deja de ser una opción y se convierte en una necesidad compartida entre industria, Estado, academia y las comunidades, generando valor colectivo y sostenible a largo plazo. Así que lo dejamos con ese concepto en nuestra audiencia antes de despedirnos. Milo, te cedo la palabra para que puedas cerrar el capítulo. Sí, claro. Agradecerte, Dominique, por tu presencia. Como ya lo he visto varias veces en todo el episodio, hoy en día eres una de las mujeres, si no la mujer más influyente en la minería del país, así que un honor contar contigo. Y también una articuladora de lo que es esta minería virtuosa y un garante de las externalidades positivas que tiene dentro de otras industrias y dentro del quehacer nacional. Y para nuestra audiencia, si te preguntas cómo descubriste Mindnoid, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió. Y esa es la magia. Crecemos gracias a ustedes compartiendo y hablando sobre nosotros. Si un episodio reel te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y seguirnos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento en nuestra comunidad minera. Si te gustó el episodio, por favor compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirles las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mindnoid.